El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Nos da mucho gusto saludarte en este jueves 29 de enero de 2015 y en este tu programa En Consecuencia. En Consecuencia, el programa que te ofrece el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un día después que hay sesión pública en la Sala Superior. El objetivo de la emisión: recorrer algunos de los asuntos tratados precisamente en la sesión pública del día anterior. Y bueno, me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, Daniela Luna. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Carlos, muy buen día a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, una emisión más de este programa En Consecuencia a través de Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Y saludamos, Carlos, con muchísimo gusto le damos la bienvenida al licenciado Juan Carlos López Penagos. Él es de la ponencia del magistrado José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y está con nosotros aquí, Carlos, este día para tratar un tema muy importante, ¿verdad? Así es, el tema. La Sala Superior revocó la resolución emitida por la Sala Especializada y ordena la reposición del procedimiento especial sancionador. Licenciado Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes. A la orden. Muchas gracias, secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Luna Ramos. Bien, vamos a contextualizar. Daniela, ¿qué te parece? Claro que sí, Carlos, auditorio. El día de ayer se dio cuenta conjunta de 3 asuntos de los llamados procedimientos especiales sancionadores que tienen que ver con 3 gobernadores de 3 entidades de la República Mexicana, de los que se dice que, mediante inserciones en diarios de circulación nacional, promocionaron su imagen. El Pleno de Magistrados se pronunció ayer por revocar la resolución impugnada y que fue emitida por la Sala Especializada para el efecto de que ordene a la Unidad de lo Contencioso la reposición de dicho procedimiento. Hoy pues nos referiremos en consecuencia al subrep 35/2015 relativo a la presunta promoción personalizada en diarios de circulación nacional del gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas. Carlos. Gracias, Daniela. Juan Carlos, y entrando directamente ya a los cuestionamientos, en este asunto, ¿quién se inconforma y de qué se inconforma? Sí, este es un asunto en el que la queja la presenta el representante ante el Instituto Nacional Electoral, el representante del Partido de la Revolución Democrática. Presenta una queja en la cual alega la presunta transgresión al artículo 134 de la Constitución Federal de la República, ¿sí? En específico por la aparición de diversas publicaciones o notas o lo que él denomina gacetillas en 43 publicaciones en 5 diarios de circulación nacional, ¿sí? Entre ellos Crónica, El Universal, La Jornada, Milenio y El Excelsior, ¿sí? Es el 19 de diciembre cuando él presenta una queja ante la autoridad correspondiente con la finalidad de que se investiguen estos hechos, ¿sí? Tomando en consideración que el artículo 134 constitucional establece la prohibición de los servidores públicos de hacerse propaganda personalizada, ¿sí? Máxime tomando en consideración que el proceso electoral está en marcha, ¿no? Desde a principios del mes de octubre. Y en este caso, el Estado de México es una de las entidades federativas donde hay procesos tanto a nivel federal como a nivel local. Muy bien. Juan Carlos, entonces, ya nos habías dicho, aparecen lo que denomina el representante del PRD como gacetillas en estos 5 periódicos de circulación nacional, son 43 publicaciones. Esto se mencionaba ayer en la Sala Superior que en los recuadros que estaban publicados en estos periódicos no tenían la firma del reportero
O sea, digo, porque simulaba una nota periodística, pero no estaba firmada por ningún reportero. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Exacto. De hecho, la queja presentada por el representante del PRD redunda básicamente en ese sentido, de que en los periódicos que habíamos mencionado aparece una nota, al parecer periodística, sin embargo, esta viene en un recuadro por aparte, es decir, sí insertada en la página del periódico, pero ajena completamente a las demás notas periodísticas, es decir, viene en un recuadro, la principal característica es la imagen del gobernador del Estado de México, su nombre, y abajo precisamente de esa imagen o esa fotografía aparece una pequeña nota, al parecer periodística, de 4 o 5 renglones, ¿sí? Con la tipografía distinta al resto del periódico, no obra el nombre del corresponsal o del reportero. O bien, Juan Carlos, no sé, son las notas que son de la sección editorial también tienen una característica. Para empezar, están en la sección editorial y al parecer estas gacetillas, como las llama el representante del PRD, tampoco están en la sección editorial. Vienen incluidas precisamente dentro del periódico, no en la editorial. Es decir, en la información general, ¿sí? Llama la atención precisamente al representante del PRD que éstas vengan en un recuadro y ajenas completamente al estilo que maneja en este caso los 5 diarios que habíamos hablado. Juan Carlos, ¿podría decirse entonces que visualmente lo que le llamó la atención, como dices, al representante del PRD, fue eso, que pues llamó su atención que este recuadro pues no correspondía estéticamente pues a las demás notas que estaban publicadas entonces en el periódico? Tenía otra tipografía, tenía obviamente pues otro, como dices, estaba acompañada de la imagen y solamente 5 líneas que no estaban firmadas por ningún reportero. Exacto, sí, y máxime que se resaltaba precisamente la imagen del gobernador y el nombre, y lógicamente se anunciaba alguna cuestión respecto a hechos de gobierno o algunos logros que el propio servidor público ha tenido en la entidad federativa que gobierna. Muy bien. En la sesión o durante la sesión y en las intervenciones de la magistrada y los magistrados, se mencionó, incluso ya tú también lo mencionaste, el artículo 134 constitucional, y ellos mencionaban muy concretamente los párrafos 7º y 8º. ¿Cómo se relaciona, Juan Carlos, este artículo con el asunto que nos estás explicando, comentando? Sí. Recordemos que en el 2007 hubo una reforma electoral en la que precisamente sufrió una variación importante el artículo 134, ¿no? Por los hechos conocidos en el 2006, en donde diversos funcionarios aprovecharon su imagen pública para hacerse promoción con miras a algún otro proceso electoral. A raíz de dicha reforma, el artículo 134 sufre una variación muy importante, ¿sí? En la cual se establece la prohibición para los servidores públicos de hacerse propaganda personalizada, ¿sí? Esto es al inicio o en pleno proceso electoral, ¿sí? Esta no es una prohibición tajante. Sí pueden emitir algún comentario, alguna nota o hacer referencia a hechos que suceden en su entidad federativa que gobiernan, pero siempre y cuando tengan como fin un carácter meramente informativo, ¿sí? De salud, de protección civil o en donde anuncien alguna cuestión importante, ¿sí? Relativa a su gobierno. Relativa a su gobierno exclusivamente, ¿sí? La prohibición es expresa, ¿sí? Prohibición hacerse publicidad, ¿sí? Utilizando sus propios logros. Eso es básicamente lo que redunda en este tipo de cuestiones, ¿no? Recordemos que en ocasiones anteriores se aprovechaba precisamente los tiempos en los que había proceso, una campaña electoral, para hacer actos simulados, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? En donde habían, quizás con el afán de informar, aprovechaban precisamente para hacer propaganda a favor del propio servidor, cosa que a partir de esa reforma quedó expresamente prohibida, ¿sí? Y es lo que se está regulando a través de este tipo de asuntos.
Correcto. Juan Carlos, ¿por qué consideraron la magistrada y los magistrados ayer que no se hizo por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE un estudio exhaustivo de este asunto? Sí. Aquí sucede una cuestión. Al presentarse la queja, la Unidad de lo Contencioso tiene un determinado tiempo, hay que recordar que es un procedimiento sumario y de urgente resolución, tiene un tiempo muy breve para determinar si admite o desecha la denuncia, ¿sí? Si la denuncia se admite, la Unidad de lo Contencioso puede proceder, si ellos consideran prudente, a realizar diligencias para mejor proveer. ¿Qué quiere decir esto? Si de la denuncia que les fue presentada se adjuntaron las pruebas que ellos consideren idóneas para la substanciación del asunto, puede seguirse sin ningún problema, ¿sí? Ahora bien, si ellos consideran que ese asunto falta alguna diligencia que realizarse, tienen facultades para hacer los requerimientos o allegarse de las pruebas que ellos consideren. En el caso, la Unidad de lo Contencioso determinó requerir a los 5 diarios que se mencionaron con antelación, a ellos les solicitó que manifestaran si habían suscrito algún tipo de contrato para poder publicar estas notas o las gacetillas. Como le llamó el representante del Partido de la Revolución Democrática, si habían suscrito algún convenio, el tipo de periodicidad que se había estipulado, ¿sí? Y en este caso presentar facturas, contrato, diversa información. Este fue el único requerimiento que la Unidad Técnica consideró idóneo para la substanciación del asunto, ¿sí? Aunado a las 43 notas periodísticas que había hecho llegar el representante del partido. Sobre esa base y con esos elementos remitió la queja a la sala especializada del Tribunal Electoral para que la sala especializada emitiera la resolución que conforme a derecho procediera. Así las cosas, la sala especializada también consideró que con esos elementos eran idóneos para emitir su resolución. Cabe mencionar que en los requerimientos 4 de las empresas manifestaron no haber suscrito ningún tipo de contrato y en consecuencia dijeron que se trataba de la libertad periodística que ellos tienen, ¿sí? Sobre esa base, sala especializada determina declarar inexistente la queja. Básicamente lo que se dice en la resolución es que si bien es cierto obran las notas periodísticas o las gacetillas, pues los representantes de las personas morales, en este caso de los periódicos, habían dicho que pues no había contrato. Por tanto, pues no había la configuración legal para poder imponer una sanción. Inconforme con ello, el propio representante del PRD presenta el recurso de revisión, que es el que sesionó Sala Superior el día de ayer, en el cual uno de los principales planteamientos o motivos de disenso que él alegaba era precisamente la falta de exhaustividad en la investigación. Básicamente lo que él decía, la autoridad responsable no se podía quedar únicamente con este tipo de pruebas, ¿sí? Debió haber sido más exhaustiva, requerir alguna otra información, ¿sí? Con la finalidad de que se pudiera llegar a determinar si efectivamente se configuraba la infracción legal o si por el contrario efectivamente se trataba de la libertad periodística de estas personas morales. Pues el tema esta mañana, en consecuencia, la Sala Superior revocó la resolución emitida por la Sala Especializada y ordena la reposición del procedimiento especial sancionador y la presencia de licenciado Juan Carlos López Penagos, secretario de Estudio y Cuenta de este tribunal, perteneciente a la ponencia del magistrado José Alejandro Luna Ramos. Escuchamos estos promocionales y continuamos contigo en consecuencia. El viernes 30 de enero a las 13 horas, siga la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Monterrey, que dará el magistrado presidente Marco Antonio Zavala Arredondo ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos
presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera del Reglamento Interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet, donde tú tienes mucho que ver. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Continuamos en consecuencia y el tema, la Sala Superior revoca la resolución emitida por la Sala Especializada y ordena la reposición del procedimiento. Y en el estudio, el licenciado Juan Carlos López Penagos, secretario de Estudio y Cuenta en este tribunal. Daniela. Pues continuamos con este interesante tema que, por cierto, Juan Carlos, el día de ayer la Sala Superior dedicó mucho tiempo a este tema de la promoción personalizada en varios asuntos que trataron ayer. Concretamente en 3 asuntos muy parecidos, por cierto. Muy parecidos, así es, muy parecidos. Y la verdad, el debate muy interesante y muy nutrido. Así es. Así es. Muy bien. Continuando, Juan Carlos. Queremos insistir en los tiempos en que se deben resolver estos procedimientos especiales sancionadores. El hecho de que se devuelva este asunto incide en más tiempo, o sea, implica que pues tarde más tiempo en resolverse este asunto. ¿Esto no va contra la naturaleza misma de los procedimientos especiales sancionadores, Juan Carlos? Sí, en un inicio o una primera visión, podría decirse que resultaría contradictorio, ¿no? Tomando la naturaleza sumaria del procedimiento especial sancionador, ¿no? Que ordena o establece que las quejas tramitadas deben ser resueltas con la mayor celeridad posible. Perdón, Juan Carlos, ¿eso quiere decir sumarísimo? Sumarísimo. O sea, ya. Sí, estamos hablando de tiempos muy, muy cortos. ¿Sí? Pero, perdón que te interrumpa, Juan Carlos, los plazos, o sea, no se establecen plazos siempre, o sea, vaya, no siempre hay plazos así establecidos, o sea, solamente tienen que ser en la medida de lo posible lo más rápido. No, sí, la reglamentación habla de plazos específicos, ¿no? Podemos decir que para la admisión o el desechamiento de la queja se tienen 24 horas, ¿no? Para resolver. Después tienen, si son solicitadas medidas cautelares, también tiene un plazo específico para resolver. Sobre esa base, si se admite la queja, tiene que emplazar al denunciado para que comparezca a una audiencia de pruebas y alegatos, y una vez terminada la audiencia de pruebas y alegatos, tiene que someter un dictamen a la sala especializada para que ella determine lo que conforme a derecho corresponda, ¿sí? Sin embargo, en el caso, decíamos, ¿no? Podría parecerse o decirse que es contradictoria la resolución. Sin embargo, estamos hablando de que el asunto no estaba substanciado debidamente, es decir, no se podía emitir una resolución de fondos sin tener el material probatorio específico para poder llegar a determinar, ¿sí?, si asistía la razón al denunciante o si por el contrario la resolución en este caso de la sala especializada había sido conforme a derecho, ¿sí? Sobre esta base, al no existir el material probatorio y siendo uno de los planteamientos centrales del representante del Partido de la Revolución Democrática, es que en el proyecto sometido a la consideración ayer de los magistrados, se determinó declarar sustancialmente fundado ese agravio y en consecuencia revocar, ¿para qué? Para el efecto de que revocar la resolución de sala especializada, para el efecto de que dicha autoridad ordenara a la unidad de lo contencioso allegarse de mayores elementos
para poder resolver. Básicamente porque comentábamos hace un rato que las inserciones o las gacetillas, como se le llaman, carecían de diversos elementos que no correspondían a la propia labor periodística, ¿sí? Es decir, en este caso no se asentaba el nombre del corresponsal o del reportero que había realizado esta nota, la tipografía era distinta, el por qué se encontraba en un recuadro y no como una nota original. O sea, habían elementos en donde bien se podría llegar a determinar si efectivamente se trataba de una nota periodística y en consecuencia era la labor del propio periódico, o si por el contrario, ¿no?, se podía haber alguna incidencia que estas publicaciones habían sido pagadas o contratadas, en este caso por el gobierno del Estado de México. Perdón. No, adelante, Carlos. adelante. Ahorita que mencionas esto, también llama la atención que fueron 43 notas periodísticas en 5 periódicos. Yo tengo una duda, Juan Carlos. Estas 43 notas o gacetillas, como lo llama el representante del PRD, ¿siempre versaron sobre el mismo tema, sobre los logros o el trabajo del gobernador del Estado de México? ¿O era, por ejemplo, también a lo mejor, no sé, de algún lugar del Estado de México que promocionaran? O sea, vaya, estas 43 notas, y también quisiera saber en qué tiempo, en cuánto tiempo se estuvieron difundiendo estas notas. Las notas se empezaron a difundir a partir aproximadamente del 6 o 7 de octubre hasta el 16 o 17 de diciembre, si no mal recuerdo, no tengo precisamente el dato, pero fue en ese tiempo en el que se publicaron las 43 inserciones. Dichas inserciones versaban sobre diferentes temas, desde la materia laboral, que se habían creado empleos, turística, me imagino. Turística, ambiental, había logros y había por ahí alguna nota en donde se refería a la unidad del partido de que corresponde el servidor público, ¿sí? Que el partido se encontraba muy unido en cara a las elecciones que se encontraban en puerta. Es decir, no, si bien es cierto, sí existía una sistematización de mencionar los logros hechos por el servidor público respecto del Estado de México, lo cierto es que nunca versaron sobre un tema en específico. Es decir, hubo materia laboral, ambiental, hablaban por ahí de la tenencia, de creación de empleos. Fueron diferentes cuestiones. Y siempre mostrando la foto del gobernador del Estado de México. La característica principal de las inserciones o las gacetillas era precisamente esa, ¿sí? Que básicamente se encontraba en un primer recuadro, o para llamar la atención, la fotografía del gobernador y el nombre del mismo, ¿sí? Y en el recuadro, en el propio recuadro, en la parte de abajo, ya era una nota, como les diré por así, muy sencilla, en 4 o 5 líneas, en donde se daba a conocer el logro, en ese caso, que se estaba publicando. Fíjate que yo aquí encuentro dos extremos. Por una parte, los tiempos, que deben ser muy rápidos para estos procedimientos especiales sancionadores, que si no mal recuerdo en alguna otra ocasión nos explicaron, son los referentes a tiempos en radio y televisión. Por un lado tenemos eso, pero por otra parte se tiene el hecho de que se debe conocer la verdad acerca de qué sucede, de qué fue lo que pasó, y además cómo demostrar que lo que pasó, pasó. Exacto. Sí, en este caso, la principal inquietud de los magistrados, y por ende el sentido del proyecto, era precisamente de allegarse de mayores elementos. Es decir, no estamos resolviendo el fondo del asunto. Lo que se trata es de contar con el mayor material probatorio para ahí poder determinar, como decíamos hace un rato, si asiste la razón a la persona que presentó la queja, o si bien asiste la razón a las personas morales, en este caso a los periódicos, de decir que se trata de una labor informativa. Básicamente lo que se propone es, si bien es cierto, ya se hizo un requerimiento y las personas morales dijeron, no existe un contrato, es parte de mi labor informativa. ¿Sí? No es inserción periodística. No es inserción. Habían elementos de los cuales podrían resultar importantes para llegar a la verdad de los hechos. En este caso, decir, bueno, no sé, ¿por qué la nota está en un recuadro? ¿Por qué no la firma un corresponsal? ¿Por qué aparece con diferente tipografía? Y a raíz de esos elementos poder llegar precisamente a una verdad.
¿sí? Una verdad que se pueda sostener, es decir, de estos elementos de prueba que yo tengo, puedo llegar a la conclusión de que asiste o no la razón, en este caso, a la persona que presentó la queja. El proyecto de sentencia, Juan Carlos, entonces en este sentido, ¿cuál fue el que pusieron a consideración? Bueno, más bien el que puso a consideración el magistrado Luna, de la magistrada y los magistrados. Esto es, el sentido es revocar la resolución que había emitido la sala especializada, en el sentido de que ellos habían declarado inexistente la queja. Esta resolución queda sin efectos y se le ordena precisamente a la sala especializada que a través de ella ordene al titular de la unidad de lo contencioso. ¿Para qué? Para que reponga el procedimiento. Es decir, el procedimiento se cae precisamente y vuelve a iniciar en la etapa de indagatorias. Es decir, en este caso, a llegarse de mayores elementos de prueba, sobre de eso someter nuevamente a consideración de sala especializada ya los elementos de prueba y la queja presentada, para que se vuelva a emitir una resolución, en donde ya con esos elementos de que se allegan, pueda determinar la existencia o no de la infracción presuntamente transgredida, por así decirlo. Entonces esto no termina. No, se está reponiendo el procedimiento. Es decir, no hay en el asunto de mérito, no hubo una resolución de fondo, ¿sí? Sino se consideró que existían vicios en el procedimiento y por tanto se ordena la reposición del mismo. Pues muy interesante, porque como acabas de decir, Juan Carlos, empieza de cero otra vez para completar y bueno, para llegarse de pruebas y completar pues esta indagatoria, y así pues que la sala especializada ya sea la que emita pues la resolución final, ¿se podría decir? Exacto. Sí, aquí hay que tomar en consideración una cuestión muy importante, que recordemos que uno de los principios del derecho es la exhaustividad. Y este principio de exhaustividad redunda necesariamente en que las autoridades deben agotar todos y cada uno de los elementos para poder emitir una resolución que conforme a derecho proceda. Es decir, en el caso, si bien el procedimiento especial sancionador tiene términos fatales y es sumamente rápida la resolución, lo cierto es que no se puede resolver un procedimiento sin haber agotado este principio de exhaustividad. Es decir, tiene uno que allegarse de los elementos de prueba necesarios para poder llegar a determinar si existe o no la razón, en este caso el denunciante. Juan Carlos, ayer la magistrada y los magistrados, ¿pudieron haber resuelto? No, porque cuando menos 5 de los magistrados coincidieron en que no habían precisamente elementos idóneos para poder llegar a resolver si la infracción denunciada se tipificaba o no. Recordemos que el asunto hubo una votación mayoritaria en donde 5 magistrados votaron a favor del proyecto y para 2 de los magistrados consideraron que sí habían los elementos idóneos y que se podía confirmar la resolución emitida por sala especializada, ¿sí? Sin embargo, aquí la mayoría considera que no hay precisamente esos elementos de prueba para poder emitir una resolución de fondo, ¿sí? Debidamente apegada a derecho, es decir, contar con elementos de prueba para poder determinar o para poder allegarse a la verdad de los hechos denunciados. Entonces todo queda en la unidad técnica, voy a decir el nombre porque es larguísimo, pero así sí, le pusieron, sí. Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Exacto. Recordemos que a raíz de las reformas es precisamente la unidad a quien le llega, por así decirlo, primigeniamente la queja. Y es dicha unidad la que se encarga de sustanciar ¿recabar pruebas? O de recabar pruebas. Y en su caso también tiene facultades para admitir o para desechar. ¿Sí? También puede decir, la queja que tú me estás presentando no tiene absolutamente nada que ver con la materia electoral y por tanto no le doy trámite. Y desecha. ¿Sí? Y desecha. O en el otro caso, admitir, allegarse de elementos, realizar la audiencia de pruebas y alegatos, primeramente determinar si proceden o no medidas cautelares, si en este caso la solicitan, y poner ya precisamente a consideración de sala especializada, ya substanciada debidamente la queja, para que sea sala especializada quien resuelva conforme a derecho. La unidad recaba, la sala especializada resuelve y a partir de eso
en este caso las partes, cuenta con el recurso de revisión. Si consideran que la resolución emitida no le es favorable o no le es completamente o del todo satisfactoria, puede acudir a Sala Superior para impugnar esa determinación, como en el caso aconteció. Y las medidas cautelares serían, por ejemplo, si siguieran apareciendo esas gacetillas, inmediatamente ordenar que se bajen de los diarios, que no aparezcan. Aquí habría que considerar de que estas tienen que ser solicitadas, y en el caso se solicitó precisamente. El representante del Partido de la Revolución Democrática adujo: necesito que me apliques estas medidas cautelares y que prohíbas la aparición de estas gacetillas, ¿sí? Sin embargo, la unidad técnica consideró que no era necesario, ¿sí? Y por tanto declaró improcedente la determinación de ponderar ahí las medidas cautelares, ¿sí? O de conceder, medidas cautelares. Finalmente, hay un plazo para que la unidad de lo contencioso y la sala especializada ya resuelvan todo este asunto. ¿Cuál es el plazo? Esto tiene que ser de inmediato. De inmediato. ¿Sí? No se fijó un plazo específico, pero recordemos, la naturaleza sumaria necesita que esto tiene que ser de inmediato, de ya. ¿Sí? Correcto. Pues el tiempo de este programa, de esta emisión de En Consecuencia, se ha agotado. Así es de que pues te damos las gracias a ti que nos haces favor ahora de vernos y escucharnos por medio de Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Y desde luego, damos las gracias al licenciado Juan Carlos López Penago, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, Juan Carlos. Daniela, Carlos, un verdadero placer estar con ustedes y a las órdenes. Muchas gracias, Daniela. Pues sí, Carlos, nos despedimos. Los invitamos a que nos acompañen en el siguiente programa de En Consecuencia, pero que no dejen de ver la programación de Plataforma Electoral. Así es. Muchas gracias, muy buenos días y hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En Consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa, 5728-2300 o escríbenos en consecuencia@te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión.